Mis amados amigos, queridos hermanos en la fe, oyentes, amigos que cada semana se reúnen para estudiar de la palabra de Dios. En este día yo doy gracias a Dios porque nos ha regalado vida. Dios ha sido bueno y estamos aquí una vez más para aprender de la palabra de Dios. La clase anterior nos quedamos en el versículo 8, lo leímos, pero como el tiempo siempre no nos favorece, no pudimos estudiarlo. Entonces, en esta vez, nosotros vamos a leer otra vez más, una vez más, el versículo 8 del capítulo 3 para comenzar la clase. Y vamos a rogarle a Dios, vamos a suplicarle que nos ayude a entender, que podamos discernir la palabra a través del Espíritu Santo, que nos ayude a comprender el mensaje realmente que Dios quiere impartir en cada corazón, en cada vida, la necesidad que hay en cada uno de nosotros, eh, lo que Dios quiere que nosotros realmente vivamos. Vamos a orar, acompáñenme en sus oraciones en este día. Dios bueno y Padre, creación eterna que tú lo hiciste, te damos gracias, Dios mío, por este día hermoso que nos regalaste. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por una oportunidad más de aprender tu palabra, de poder, Señor amado, buscar este tesoro grande que es a través de la Escritura. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas a todos los que se unen en esta clase, que a través de tu palabra llegue la necesidad a cada vida. Si están, Señor amado, tristes, fortalécelos. Si están angustiados, pon paz en sus corazones. Si están pasando por pruebas difíciles, ayúdalos, levántalos. Si tienen enfermedades, sánalos. Dios, permite que a través de tu palabra sea ministrada cada vida, cada corazón, y que podamos recibirlo en humildad. Ayúdame, Señor, a impartirla conforme el Espíritu Santo me enseña, me dirige. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre bendito, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a leer el versículo 8 del libro de los Romanos, capítulo 3. Y veamos lo que el Señor quiere decir en este día. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Recordemos la clase anterior que estas personas estaban retando, estaban haciendo preguntas a Pablo y también estaban buscando excusas para poder como evadir la responsabilidad de lo que Dios estaba diciendo. Ahora, ellos están diciendo, bueno, vamos a hacer todo lo malo porque la gracia sobreabunda. Los judíos se apoyaban en la idea que iban a liberarse del juicio de Dios y cuestionan la tentación en hacer lo malo para que vengan bienes. Realmente esto solamente puede venir de un corazón y de una mente muy mala, que es todo lo contrario a las enseñanzas de la verdad de Dios.
No existen las mentiras blancas. Si es una mentira, es una mentira. Y si es blanca, entonces no es una mentira. Los enemigos de Pablo fueron y acusaron y calumniaron, taquiversando la verdad y la interpretaron en una manera errada. Y ellos pensaban que, bueno, vamos a hacer cosas malas para que vengan bienes. Pablo fue acusado falsamente porque enseñaba que la salvación era por gracia y no por obras. Enseñaba que el pecador podía ser salvo por gracia. Y ellos cambiaron el sentido, la interpretaron de esta manera. Les decían, vivamos como nos plazca y hagamos mal, porque la salvación es por gracia. Porque mientras más pecamos, más brillará su gracia. Esto solamente podía venir de un corazón muy malvado. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En ningún momento Pablo está diciendo que es mejor vivir de una manera que nos plazca, de la manera como nosotros pensamos, para que nos vaya bien. La palabra de Dios nos dice claramente que debemos de vivir de una manera sobria, de una manera con el temor de Dios. Ellos usaban la filosofía de que el fin justifica los medios. En otras palabras, por ejemplo, a mí me interesó mucho este ejemplo que un escritor lo dijo. Un estudiante de medicina dice, engañaré en este examen y esto me permitirá pasar el curso para recibir mi diploma y así podré salvar vidas. O dicen, tengo que mentir para recibir la comida de mis hijos porque están hambrientos y se van a morir de hambre. Entonces, la gente dice, sí, tiene una causa para que este hombre haga eso. Y realmente no es así. Si el estudiante que está estudiando medicina falsifica un examen y gracias a esa falsificación, a esa mentira, a ese engaño, pues recibe su diploma, supuestamente con el dicho que va a salvar almas, no va a salvar almas. Por lo contrario, es una responsabilidad en sus manos de una vida. Pero la causa que está poniendo quiere decir que se justifica. No. Si el padre va y dice que tiene que mentir porque tiene que recibir comida para que sus hijos no se mueran de hambre, tampoco justifica el pecado de la mentira. Y eso es lo que la gente ahora dice, oh, pues hay una justificación y la persona es perdonada. La palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Versículo 9, vamos a leer del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Que ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Eso es todo. No hay una justificación para cubrir ningún pecado, sea cualquiera que sea la justificación. ¿Puede acaso algún ser humano creer que es mejor que otro?
o ser judío o el judío ser mejor que el gentil en la fe? Pablo les contesta en ninguna manera. Las escrituras nos muestra que todos estamos bajo la naturaleza del pecado. Así que ninguno puede decir que tiene mejor educación cristiana, que tiene mejor, que se ha ido a, digámoslo así, al seminario y que por esa manera esa persona está correctamente. No. La decadencia, la forma de que Pablo está enseñando, dice, a través de la palabra, dirigido por el Espíritu Santo, que no existe ninguna diferencia de quién sea usted o de quién sea yo. Pobre, rico, bueno, malo, todos estamos bajo pecado. El hombre es pecador por hecho. El hombre es pecador por naturaleza. Somos pecadores. Y esto es en el mundo en que vivimos. Todos estamos bajo condenación. Todos estamos bajo condenación. Y el Antiguo Testamento enseña la terrible depravación del corazón humano. Tengo citas bíblicas que vamos a compartir y vamos a comenzar primeramente con el Salmo 17. Dice la palabra del Señor. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Esa es la forma como la palabra de Dios nos está describiendo lo que realmente el ser humano es y que necesita la ayuda de Dios. Vamos también a leer el Salmo 36 del 1 al versículo 3. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Así es como la palabra del Señor describe al ser humano, a la humanidad. Y realmente nosotros tenemos que aprender de que la palabra pecado se encuentra en el libro de Romanos 48 veces. Pecado es errar el blanco. Pecado es traspasar un límite. Es una transgresión. Pecado es desobedecer una orden, una ley. Pecado es desobediencia. Hasta que el hombre no reconozca su condición de pecado, ningún método, ninguna religión humana puede ayudar. Solamente cuando el hombre reconozca y acepte su condición y reciba al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, en su corazón puede encontrar una solución para una raza caída. Porque Jesucristo es el único que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y todo el que viene a mí
dice su palabra, no se perderá. Es importante entender, amigos, que podamos hacer las mejores cosas del mundo. Eso no nos alcanza para una salvación que fue pagada con la sangre de Jesucristo. Ahora, sigamos porque aquí hay mucho que aprender. Y vamos a leer el versículo 10 al versículo 12 de este precioso libro de los Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esa razón es que la palabra del Señor muchas veces como que nos sacude, como que nuestros oídos no quieren escuchar estas cosas, porque siempre nosotros nos captamos y nos decimos y que yo soy bueno, yo no haga nada mal a nadie, yo no me meto con nadie, es más, yo tengo un pacto con las personas, estoy siempre pendiente y siempre nos gusta escuchar que nos digan, wow, tú eres bueno, tú eres muy bueno, tú haces unas cosas excelentes y mira, yo creo que tú ya tienes ganado el cielo. Así es como se escucha afuera. Oh, no, ¿cómo te va a venir a ti cosas malas? Porque realmente tú, yo te conozco que tú solamente haces el bien. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. En estos versículos vamos a comenzar a estudiar la característica del ser humano como parte del carácter humano. Pablo enfatiza y dice, como está escrito. En otras palabras, yo no me estoy inventando. En otras palabras, no crean que esto es que viene de mí, de mi forma de ser, o porque yo solamente les tengo coraje o estoy enojado con ustedes. No, dice como está escrito. En otras palabras, dice, esta es la palabra de Dios. Y así dice la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3 y el versículo 22, ¿qué nos dice? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada por los creyentes. La escritura lo dice. Sí nos gusta escuchar palabras bonitas, claro que sí, pero la escritura habla claro. Y si nosotros no aceptamos que la palabra del Señor nos está confrontando a situaciones que quizás se necesitan ser arregladas, pues debemos de ser humildes y aceptar lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Vamos con el Salmo 14. Hay mucha palabra de Dios en estas lecciones y vamos a aprender. La palabra del Señor es más clara de lo que yo pueda decir como ser humano. Salmos 14 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron,
a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted ve que Pablo no está hablando palabras de sí, de en sí mismo. Pablo está citando la Biblia. Recordemos que cuando comenzamos a estudiar este libro de los Romanos, yo di una lista de citas bíblicas que se iban a dar porque Pablo iba a tomar la palabra del Señor para hablar sobre estos temas. Vamos a leer Isaías capítulo 64 y vamos a leer el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto es terrible, pero también es una realidad. La humanidad estaba tan pervertida, caída, como dice la palabra, éramos como trapo de inmundicia. Usted sería capaz de coger con sus manos limpias, lavadas, un trapo que usted encuentra en un basurero lleno de gusanos, podrido, maloliente. Usted se atrevería y cogería ese trapo que está tan sucio y llevaría su cara para limpiarse. No, ¿verdad? Así es como la humanidad se encontraba. De esa condición que el hombre estaba, la mujer, la humanidad completa. Y la palabra del Señor nos dice claramente la condición que el hombre estaba. En todos los seres humanos existe una falla en cuanto a la justicia. El mundo siempre habla de justicia. La gente siempre exige justicia. Y cuando usted va y lleva las manifestaciones y sale la gente afuera manifestando, ¿qué es lo que piden? Justicia. Pero ¿cuántos hombres pueden encontrarse aquí en la tierra con acciones justas ante los ojos de Dios? No existe. No existe nadie que haga la justicia perfecta. No hay quien entienda, dice el versículo 11. No hay quien entienda. Quizás lo encontremos contradictorio. Quizás usted me diga, bueno, usted está equivocada, porque si nosotros vemos en este tiempo, usted parece que no está dándose cuenta que la tecnología ha avanzado porque el hombre es muy entendido, es muy inteligente, la inteligencia es tremenda, hay muchos teólogos, hay mucha tecnología avanzada, estamos viviendo en un crecimiento científico en el mundo entero. Usted está mal porque me está diciendo que no hay quien entienda. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que no hay quien entienda. No está hablando a lo superficial. No está hablando a los avances. Porque todo este tipo de avances científicos, conocimientos, grandes hombres, esto es muy bueno porque el mundo ha avanzado a un crecimiento, pero al mismo tiempo ha retrocedido en la búsqueda de Dios. En lo terrenal, sí, grande avance, pero Dios está hablando a lo espiritual. El valor eterno que es la salvación. Y esa salvación viene
del alma del hombre, del ser humano. Y la palabra de Dios nos enfatiza de que no hay quien entienda por qué, porque se ha perdido. El hombre ha perdido esa, digámosle así, la brújula de la palabra de Dios que nos ayuda para entender quién es Dios, para poder encontrar quién es Él para mí, para usted, qué Él es para mí. Hay una ignorancia tremenda en cuanto a lo espiritual, falta de entendimiento en cuanto a lo espiritual. La Biblia nos dice que el hombre que no es regenerado simplemente no ha nacido de nuevo, no es salvo, no puede entender las cosas de Dios, porque para el hombre que es natural, que no quiere escuchar la voz de Dios, que no quiere entender que hay un Dios soberano, le es locura las cosas de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque le han de discernir espiritualmente. ¿Usted ve? La palabra de Dios es bien clara. Ninguna persona, por más inteligente que sea, un científico, un hombre que ha inventado muchas cosas, no puede discernir lo espiritual porque cree que el hombre natural puede entender, hay mucha gente que analizan la Biblia. Y cuando comienzan a analizar humanamente, lo que pueden es caer en un espíritu de error, porque la Biblia no se interpreta humanamente. La Biblia necesita la dirección correcta del Espíritu Santo para entender lo que es de Dios. No entendemos y entenderemos que la verdad espiritual lo imparte el Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad ni la mente de discernir las verdades espirituales sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 10 y 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ningún ser humano puede interpretar la palabra de Dios si no tiene la dirección del Espíritu Santo. Nadie puede discernir lo espiritual si no es espiritual. Dice, no hay quien busque a Dios. El ser humano, el pecador, es indiferente y ningún hombre busca a Dios por sí solo. Y quizás podemos encontrar algunas personas que dicen que buscan a Dios, pero siempre buscarán por caminos equivocados. Sepa usted que Dios es el que busca al pecador. Dios es el que busca al pecador. Muchos dicen
que el mundo está buscando a Dios. Pero recordemos que Adán pecó, cuando Adán pecó allá en el libro de Génesis que nos da la palabra del Señor, dice que cuando él se miró, fue a esconderse, estaba escondido. Pero cuando vino Dios, lo buscó, lo buscó. Y desde el libro de Génesis hasta el día de hoy, Dios siempre está buscando a usted, amigo. Dios lo está buscando para enseñarle su amor, para enseñarle que Él vino aquí a la humanidad, vino acá a buscarnos. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo le ama, amigo. Y Jesucristo está dispuesto a ayudarlo. Él es el único que está buscándole. Quizás usted está buscando en un camino equivocado, en el cual solamente ha encontrado confusión. Cristo es la verdad. Él es el camino correcto donde que el hombre puede encontrar la paz. Luego dice la palabra del Señor en el versículo 12, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto está hablando Dios, recordemos. Según su estándar, según el estándar de Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y vamos a ver, y quizás usted diga, y bueno, y todo lo que yo hago entonces no es nada. Y todo lo que yo estoy dando a los pobres, y todo lo que yo estoy años sirviendo en la iglesia, y todo lo que yo humanamente estoy haciendo entonces ante Dios no es nada, porque todo tiene que estar no en nuestro estándar, tiene que estar en el estándar de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Tiene que estar no usted diciendo que lo hace, sino que es Dios quien lo está dirigiendo. Entonces, encontramos a muchas personas en la tierra que tienen algo bueno. Algunos son heroicos, otros son filántropos, otros son bondadosos, amables, considerados, pero amigo, esto no lo alcanza al estándar divino de Dios. Cuando un rico, en el libro de Marcos capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús le enseñó a este rico se acercó y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le contesta y le dice, ¿y por qué tú me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Palabras de Jesús hablando en el libro de Marcos. Estas declaraciones de la palabra de Dios, amigos, amados, nos enseña que no hay ningún justo. No hay quien entienda la justicia de Dios. No hay quien busque a Dios. Los seres humanos somos indiferentes a las cosas de Dios. Siempre estamos haciendo lo contrario de lo que Dios nos manda. No hay quien haga lo bueno. En todo esto nos está hablando del carácter del hombre en su depravación. Y en los próximos versículos vamos a encontrar la forma del ser humano, cómo habla. Ya Pablo está diciendo y está hablando directamente a este pueblo judío, y recordemos, y esto voy a recalcarlo mucho, Pablo no está predicando a gente que no conoce de Dios. Pablo está enseñando a gente creyente. A los judíos
que se decían llamar maestros de la ley. Pablo está dando su enseñanza a cristianos que conocen la palabra del Señor. ¿Qué importancia es esto, amados? Nos quedamos aquí en este versículo 12. Hubiera querido avanzar. Tenemos mucha cita bíblica para nosotros aprender. Es necesario aprender. Es necesario que solamente por la gracia de Dios nosotros somos justificados. Por el sacrificio de la cruz somos justificados. Ningún ser humano es bueno en sí propio. Nosotros somos de una naturaleza caída, como dice Isaías 64:6, trapos de inmundicia. Pero Jesucristo vino aquí a la tierra. Hay esperanza para el ser humano, pero ¿usted está dispuesto a aceptarlo? Yo estaré dispuesto a aceptarlo, ese sacrificio de la cruz. ¿Seguiremos rechazando ese sacrificio de la cruz con nuestras acciones? Vamos a seguir hablando y estudiando en la próxima semana. Estudiaremos, hay mucho material, es muy interesante, amigo. Hermano, reúnase, unámonos para aprender de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida. Con la presencia del Señor podamos salir adelante. Dios les bendiga, amados. Amén, amén.